¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan una semana más. Espero, como siempre, que se encuentren muy bien, contentos de estar una semana más con ustedes. Espero que les guste muchísimo el video de hoy, y es que vamos a hablar una duda muy frecuente, y es por qué se ponen las puntas de las hojas de mis plantas café o secas o con manchita, que eso suele pasar mucho en nuestras plantas de interior o en algunas plantas cuando hay algún cambio de clima. Entonces vamos a ver las razones y algunos tips que podemos colocar en práctica muy útiles para evitarlo. Entonces, antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, y también los invito a que nos sigan en nuestras redes de Facebook e Instagram por si tienen alguna duda. Más fácil les contestamos por Instagram. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Empecemos hablando de el problema. El problema por el que pasamos muchas personas que cuidamos plantas de interior, sobre todo, es que se ponen las punticas de nuestras hojas de color café. Esta parte de hoja seca normalmente suele ir apoderándose de la hoja o hace ver la estética de nuestras plantas muy feitas. ¿Por qué sucede esto en nuestras plantas? Bueno, principalmente por tres motivos. El primer motivo es falta de humedad. Hay muchas plantas, sobre todo las plantas de interior, que son plantas que normalmente son plantas tropicales o que están en ambientes con alta humedad. Entonces, cuando nuestras planticas de interior, como por ejemplo los anturios, las monsteras, los potos o Miami, helechos y calateas, que son como las más comunes, no tienen el suficiente nivel de humedad, empiezan a presentar las puntas de las hojas secas. ¿Por qué suele darse la falta de humedad? Bueno, hay varios factores que influyen en esto. Puede ser que estemos en un ambiente muy seco, obviamente. Puede ser que estemos en un ambiente en el que mantengamos calefacción. No es el caso de mi ubicación, porque en Colombia normalmente no necesitamos calefacción, pero sí sé de lugares como Estados Unidos o Canadá, bueno, en varios lugares también en Europa, que suelen utilizar la calefacción. Entonces eso seca el ambiente, quita la humedad del ambiente y perjudica nuestras plantas de interior. Otra razón puede ser que tenemos mucho viento y luz solar en el ambiente. Ese, por ejemplo, es mi caso. En esta zonita de acá tengo varias plantas de interior que están en mi zona de exterior, pero aquí en esta zonita no le suele dar tanto sol, por eso acá tengo mis anturios, pero sí muy buena iluminación, como pueden ver. Pero cuando es temporada de calor aquí en Colombia, pasa mucho viento y está muy seco, logra darle algunos rayos de sol directo, y estas planticas se resienten cuando tienen rayos de sol directo, porque seca la humedad que hay en su sustrato y en sus hojitas. Entonces esto suele hacer que se le pongan las puntas de las hojas secas. Entonces, normalmente la primera razón por la que ellas tienen las hojas secas es por falta de humedad. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, he encontrado tres soluciones muy sencillas. La primera es controlar su riego y tener un buen sustrato. Estoy cambiando la mayoría de mis plantas de interior por un sustrato que les ayude a conservar un poco la humedad, que no la acumule en exceso, ya que le agrego agentes que ayudan a regular esta humedad, como lo es la perlita y la atrancita. Les voy a dejar el video por aquí que hice junto a Gengis, y preparamos un sustrato muy bueno que le ha ayudado muchísimo a las plantas de interior. Apenas estoy volviendo a entrar en este mundo de plantas de interior. Lo había intentado en una ocasión y le pasaba mucho esto a mis plantas, lo cual me hacía que me desanimara, las cortara y terminaba perdiendo las plantas de interior. Pero desde que estoy utilizando este sustrato y estos tips que te voy a dar, logré por el momento mantener muy bonitas mis plantas de interior. Entonces por eso se las estoy compartiendo hoy. Entonces, primero, tener un buen sustrato que nos ayude a mantener la humedad, pero no encharcamiento. Por ejemplo, este Philodendron Birkin, que ya lleva conmigo un ratico, tiene un sustrato un poco apelmazado. Miren que se ve duro. Yo lo toco y es totalmente duro, miren, no, ni siquiera permite que yo introduzca el dedo. Ya se le están saliendo las raíces
por debajo. Aunque este Philodendron Birkin, como pueden ver, la gran mayoría de sus raíces son aéreas porque él es trepador, igual debe estar en un buen sustrato, y ese sustrato que trae no es bueno. Miren que ya está viejo. Entonces, cuando pasa esto, también empiezan a colocarse las puntas de las hojas amarillas o secas, como se ve acá. Mire, ya se empiezan a colocar las punticas de las hojas amarillas o secas. Por ejemplo, aquí esta estaba seca, tanto que se cortó. Entonces, vamos a hacerle el cambio a una nueva maceta. Amasamos un poquito la materia plástica, jalamos hacia arriba y miren cómo está de duro el sustrato, que yo lo aprieto y no es que salga muy fácil. Inclusive vea, salen en troncos. Entonces vamos a quitarle este sustrato. Aún así miren que tenía bonitas raíces. Miren toda la raíz que tiene ya este Philodendron. Vamos a tratar de retirarle todo este sustrato viejo sin afectar en la mayoría de lo posible las raíces. Y a este le vamos a colocar en un futuro un tutor. Déjenme en los comentarios de abajo si quieren saber el proceso de cómo hacer un tutor para los filodendros, monsteras, potos o miamis, porque ese tipo de plantas, cuando se sienten sostenidas o como mejor aferradas, estas raíces aéreas crecen mucho mejor, funcionan igual que en las orquídeas. Esta tierra, como no tenía plagas, entonces después la vamos a reutilizar y vamos a pasarla aquí a esta nueva maceta con un sustrato nuevo. La maceta por ahora le va a funcionar, pero pronto tendríamos que hacerle un cambio también a la maceta. Me gustan más estas macetas de concreto porque al ser porositas, este tipo de plantas van pegando sus raíces a ella, entonces va a crecer mucho mejor. Y vamos a usar este sustrato, que como les dije, les dejo el enlace a la receta que hicimos con Genghis de maíz suculenta. Vamos a echar un poquito acá en el fondo, colocamos el Philodendron y vamos a ir llenando alrededor de él, moviendo las raíces para que entre todo el sustrato. Miren que si uno le mueve a los laditos, él va tragando. Este sustrato sé que le va a gustar mucho más porque ayuda a mantener la humedad, pero lo suficiente, sin ser en exceso, debido a la perlita y a la transita. Y en la parte de atrás, que es hacia donde ella tiende a ir, vamos a colocarle el tutor. Con esos dos cambios, ella va a mejorar muchísimo. Después de este trasplante, lo que vamos a hacer es regar abundantemente con agua lluvia, porque el sustrato está seco y la plantica también estaba con sus raíces secas, entonces para que se hidrate mejor. El segundo tip que te puedo dar y que es muy obvio es manejar el riego, dependiendo de tu ambiente. Lo que yo hago es no permito que mis plantas de interior lleguen a estar totalmente secas, sino que espero a que el sustrato esté casi seco, esté un poquito húmedo, no que se vea mojado, sino que ya se vea casi seco, y en ese punto es que suelo regar. Lo estoy haciendo una vez a la semana, aproximadamente una vez cada 8 o 7 días. Con lo que son mis plantas de interior, las plantas que son como anturios y orquídeas, que las tengo solo en fibra de coco, que también les voy a dejar un video por aquí de cómo cuidar las orquídeas, y mis anturios, este sustrato sí evapora muchísimo más fácil la humedad porque solo es sustrato de coco grueso. Entonces a estos sí los riego aproximadamente cada 4 días porque también los tengo aquí en el exterior. Aquí a un ladito tengo mi orquídea que está en una canastica y aquí tengo mis anturios. Entonces a estos sí los riego cada 4 días porque se secan mucho más rápido. El segundo tip, no dejar que las plantas estén totalmente secas, sino un sustrato un poquitico húmedo. Eso lo vas a aprender a calcular tú con el tiempo.
tercer punto que me ha sido muy útil es mantener estas botellitas. Es una botellita simple con un aspersor con agua. Esto me ha ayudado muchísimo porque me ayuda a mantener la humedad en el ambiente, en sus hojitas principalmente. Entonces, ¿cómo lo uso? Esta es agüita lluvia o agüita reposada. O sea, que no es una agüita directamente de la llave, sino que la saco y la dejo pasar aproximadamente un día y ahí sí ya la riego. ¿Para qué? Para evitar que el cloro caiga en las hojitas de las plantas. Así también ellas se ponen mucho más bonitas y se evitan que se manche. Entonces, en horas de la noche, cada 2 días, lo que hago es rociar todas las hojitas de mis plantas, sobre todo las que tengo en el interior del hogar y mis anturios que les encanta. Esto no lo hago con mi orquídea, porque las orquídeas, si cuando les cae agüita en las hojas, tiende a pudrirse. Entonces solo lo hago con calatea, potos o miamis, monsteras, helechos y anturios. ¿Para qué? Bueno, las hojitas de las plantas abren los poros, por así decirlo, normalmente en la noche, y captan esta humedad que quedó como rocío en sus hojitas. Entonces esto también les ayuda a mantenerse hidratadas. Lo hago cada 2 días. Sin importar si estoy en temporada de verano o en temporada de invierno, suelo hacerlo y noto el cambio en mis plantas. Y otra cosa que suelo hacer para mantener la humedad es que últimamente compré un juguetico, como yo le suelo decir, es un humidificador pequeño, y este también lo utilizo aproximadamente 1 hora, 2 veces a la semana. Lo pongo, lo ubico cerca a las planticas, lo dejo funcionando aproximadamente 1 hora para evitar de que esta humedad se condense en mi hogar y produzca hongos o humedades. Lo que hago es que normalmente abro una puerta o una ventana, y ahí en esos lugares es donde suelo tener mis plantas de interior. Entonces, como hay una ventilación constante, no se acumula humedad de más y no produce moho o mal de tierra, como le decimos aquí en Colombia, o humedades que no deseamos. Esta también ayuda de una forma muy similar a lo que hace este aspersor, pero no tengo que hacerlo yo manualmente, sino que simplemente lo conecto y lo dejo funcionar con la misma agüita, sin ninguna mezcla rara ni aceite raro, solamente agüita. Entonces, esos son los tips que te puedo dar para ayudar a mantener la humedad. Algo que también les ayuda es mantener las planticas junticas. ¿Cómo así? Como crearles un microambiente. Yo lo que hago es como mantener varias planticas junticas que sé que tienen como una necesidad similar, y eso les ayuda a crear un microambiente entre ellas y mantener más la humedad. Entonces, para que tengas en cuenta en este punto de la humedad estos tips que te acabo de dar. La otra razón por la que suelen colocarse en la punta de las hojitas secas o que parecen estas manchas café en nuestras hojas es el extremo a la falta de humedad, y es exceso de humedad. ¿Cómo sabes que nuestras plantitas están con exceso de humedad? Bueno, no solamente se le pone la puntica café, sino también su tallo, como de color amarillo, y suele estar como blando. Cuando notes eso en tus plantas es que te estás excediendo en la humedad. ¿Cómo sabes que te estás excediendo en la humedad? Haces el riego y se demora mucho espacio de tiempo en secarse el sustrato. Más de 10 días, notas que está como apelmazado, como duro, pantanoso. Eso significa que tienes un mal sustrato y que no está drenando correctamente. Entonces, lo que va a hacer esto es pudrir las raíces, y al pudrirse las raíces empiezan a afectar las hojitas y se empiezan a colocar como con unas manchas cafés y una tonalidad amarilla, como con una textura jabonosa. Entonces, para evitar este punto debes tener un buen sustrato y controlar los riegos. La tercera razón por la que pueden colocarse las puntas de tus hojas de interior secas o así con unas tonalidades cafés es que las estás regando con un agua muy dura. ¿Cómo así? Un agua con mucho químico. Normalmente el agüita que tenemos potable suele venir con mucho cloro y cal. Esto puede afectar el sustrato o el pH de nuestra plantica y puede convertirse en un problema a la hora de mantenerlas saludables. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que si
tienes la posibilidad, dejes reposar el agua con la que la riegas, si solamente la estás regando con agua de la llave, aproximadamente 24 horas, si es posible. ¿Que lo hago siempre? No, no es una regla y no es que lo haga siempre. Hay veces que yo riego con manguera y toca regarlas con agua tratada, pero en la medida de lo posible trato de tener agua recogida o agua lluvia. Eso también ha ayudado muchísimo a evitar las punticas de las hojas secas en mis plantas. Súper importante también mantener las hojas de nuestras plantas de interior limpias, porque eso ayuda a que las hojas hagan el proceso de fotosíntesis y estén más fuertes. Y así también podemos estar mirando cómo está el estado de salud de las hojitas de nuestras plantas de interior. El último tip que te puedo dar, que también es algo que tenemos que tener cuidado, es tener nuestras planticas en el tamaño de maceta adecuado, porque esto nos va a permitir mantenerle la humedad adecuada. ¿Qué significa esto? Si tenemos una plántica muy pequeña y la ponemos en una maceta muy grande, la planta va a tener exceso de humedad y esto va a afectar las raíces, entonces van a empezar a aparecer las hojas amarillas o marrones o va a perder todo su follaje. O si tenemos una planta muy grande, excesivamente grande, en una maceta muy pequeña y las raíces empiezan a salirse por debajo, también las raíces van a absorber todo el sustrato y este sustrato ya no le va a ofrecer la retención de humedad que necesita. Entonces, lo ideal es mantener nuestras planticas en una maceta que aproximadamente le deje libre 2 a 3 centímetros alrededor, no mucho, pero eso es lo posible. Hay planticas que les gusta estar estrechitas, como por decir el jade, que también es una planta de interior bonita, o las chafleras, o algunos helechos. Entonces es cuestión de que vayas mirando cómo se encuentra el follaje de tus planticas. Si ves que ella está cómoda en este tipo de maceta, sigue tirando brotes nuevos y no tiene puntas de hojas secas, déjala en ese lugar. Pero si empiezas a ver estos signos de que ya no tiene brotes nuevos, se le están cayendo mucho las hojas y se están poniendo de color marrón, significa que quiere de pronto un sustrato nuevo y una maceta un poco más grande. Bueno, esos serían todos los tips que te tengo por el día de hoy. Espero que te hayan sido muy útiles. Cuéntame en la parte de abajo qué haces tú cuando empiezas a notar este problema en tus plantas, porque también queremos aprender de ti. Y sin ser más, no se olviden que los queremos mucho y que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao! Un besito.